Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Capítulo 186 Preliminares 2. La voz mental de Sixian sonaba diminuta en sus pensamientos, un eco de un eco, pero era suficiente. Lindy sabía que ella era mejor que esto. ¿No había dominado el espejo argento? No se suponía que ella misma debía saberlo. Pero ese era el problema. El espejo no podía proporcionar respuestas por sí solo, era solo una herramienta que reflejaba lo que había allí. Lindy tenía muchas razones para unirse a Kai Renxian, pero no había una manera fácil de resumir sus motivaciones en una sola declaración. Respirando, Lindy puso sus pensamientos en orden y comenzó a hablar. Tu hija me ofrece fuerza y una base sólida desde la cual crecer tanto para mí como para mi familia, dijo, teniendo cuidado de hablar con igualdad. Y creo que me gustaría vivir dentro y hasta el tipo de orden que ella desea crear. Lindy mantuvo la vista en el suelo, tratando de no dar ninguna indicación de su nerviosismo mientras el ritmo del silencio que seguía a sus palabras se extendía. ¿Había sido esa respuesta lo suficientemente buena? Lindy sintió que sus hombros se ponían rígidos cuando la matriarca Kai emitió un sonido reflexivo. No odio actitudes tan pragmáticas, reflexionó. Asegúrate de no permitirte vacilar en tu devoción a nuestro orden. Había algo en el tono de la mujer mayor, algún hilo de diversión dirigido hacia ella, que le erizaba los pelos de la nuca en señal de alarma. Sintió que la mirada radiante de la duquesa se alejaba de ella y casi se hundía de alivio. Ministro, ocúpese de nuestro alojamiento. Si mal no recuerdo, el jefe de la secta Yuan solicitó que se le permitiera una reunión cuando yo llegara. Tienes razón, mi señora. Me aseguraré de que no haya problemas aquí. Muy bien, la duquesa lo permitió lánguidamente, la seda de su vestido se movía levemente mientras regresaba a Renxian. Estoy satisfecho con tu desempeño, Renxian. Espero que esto continúe. Por supuesto, madre. No avergonzaré a nuestro clan, prometió la joven Kai, con un toque de rigidez en su voz. No hubo más respuesta cuando la duquesa desapareció en un destello literal, quemando una línea de resplandor en la visión de Lindy mientras el rayo de luz en el que se había convertido retrocedía en la distancia hacia las montañas, llevándose consigo la terrible opresión de su aura. Lindy dejó escapar un suspiro que no sabía que estaba sosteniendo y comenzó a levantar la cabeza. Mientras lo hacía, el ministro Diao Linkin, que se había girado para ver partir a la duquesa, se volvió hacia ellos. A falta de la abrumadora presencia de Kai Zenhua, Lindy pudo concentrarse en la otra mujer. Lindy notó por primera vez la corona de rosas rosadas tejida en las trenzas enrolladas que sostenían el cabello de la mujer y la delgada figura de su bailarina. Diao Linkin era una belleza fascinante por derecho propio, a pesar de sus rasgos atípicos. Lindy no estaba muy segura de cómo categorizar el sentimiento que le dio, dadas las palabras anteriores de la duquesa. Sus pensamientos se interrumpieron cuando la expresión recatada de la mujer mayor adquirió un tono más frío mientras observaba a los tres. Le recordó a Lindy que esta mujer era un poder por derecho propio séptimo reino y la jefa de un clan de condes. Lindy sintió que se le quedaba sin aliento cuando sus ojos se encontraron y, por un breve instante, se sintió pequeña. Una pequeña flor apenas floreció, enraizada en medio de las enredaderas retorcidas y espinosas de un jardín de rosas trascendentalmente hermosas que se extendía mucho más allá de sus sentidos. Las rosas estaban preparadas para estrangular la vida de ella y de cualquier otro advenedizo que se atreviera a invadir su lecho. Pasó el instante y volvió a mirar a una mujer, bella y elegante, pero nada más que eso. Los ojos verdes del ministro descansaban sobre Kai Renxian, quien encontró su mirada fresca con la suya propia. Estáis todos despedidos, dijo el ministro al cabo de un momento. Confío en que sepas lo que se espera de ti, Kai Renxian. Por supuesto, ministro Diao, Kai Renxian respondió con calma, su aplomo se recuperó. Por favor, sigan cuidando bien de mi señora madre. Una sonrisa parpadeante tocó los labios de la mujer mayor mientras regresaba al carruaje con un sonido de sedas silbantes. Continúa haciéndote valioso, Kai Renxian, dijo con clara desestimación. Lindy se paró junto a su señor,
mirando entre los dos antes de que Kai Renxiang la alejara a ella y a Gan Wangli. Se calló hasta que se alejaron y, además, quedó envuelta por el ruido de los transeúntes. ¿Puedo preguntar de qué se trataba eso?, preguntó Lingbi, agitando la voz baja. Al buen ministro no le agrada Nuestra Señora, respondió Gan Wangli, con voz baja. Incluso su espíritu bullicioso fue apagado tras ese encuentro. No hay nada de qué preocuparse, dijo Kai Renxiang. La lealtad de Diao Lindin hacia mi madre es absoluta. Si ella está actuando contra mí. Luego tuvieron problemas mayores, terminó Lin Kui, pero no estaba segura de que fuera tan simple. Se preguntó por qué a una mujer adulta de tal poder le desagradaría abiertamente a alguien de la edad de Kai Renxiang. Lingbi volvió a centrarse en la tensión que podía ver en los hombros de la heredera. Estoy segura de que la duquesa simplemente está solidificando aún más los cimientos del Kai ahora que has demostrado que se puede confiar en que te irá bien por tu cuenta, ofreció mientras pasaban entre un par de tiendas ostentosas. De hecho, Gan Wangli estuvo de acuerdo. Con una segunda hija de tu calibre, la posición del Kai es solo más segura. Ella vislumbró el rostro de la otra chica mientras los miraba a los dos. Había allí una vulnerabilidad que parecía extraña. Por supuesto. La madre valora la eficiencia por encima de la mayoría de las cosas, dijo antes de volver a mirar hacia adelante. Es sensato que empiece a desarrollar también otros recursos. Sixian murmuró, dando la impresión de estar asomándose desde un escondite. Fue agradable saber que su ánimo no se había desmayado, pensó Lingbi con ironía. Le preocupaba estar sola allí por un momento. Dijo su hermano pequeño. Su pensamiento se convirtió en un escalofrío de inquietud. Ella le envió un sentimiento de tranquilidad, no había querido dar a entender que estaba enojada con él. Lingbi volvió su atención a sus compañeros humanos cuando llegaron al centro plaza de los campamentos. Nuestro tiempo hasta las ceremonias de apertura es corto, dijo Kai Renxiang mientras se enfrentaba a los dos, con su expresión habitual firmemente nuevamente en su lugar. Como comentamos, dividiremos el deber de brindar saludos y saludos a aquellos visitantes relevantes para los intereses de los Kai. Me aseguraré de que los clanes Wan y Jia, así como los demás contingentes de la secta, reciban la bienvenida que les corresponde. Gan Wangli estuvo de acuerdo, golpeando su puño demacrado contra su coraza. Habían hablado de esto mientras se dirigían a los campamentos. Había varios grupos aquí solo porque Kai Renxiang era o simplemente eran lo suficientemente importantes como para que los Kai les dieran rostro. Lingbi todavía estaba tratando de mantenerlo todo en orden. Y me ocuparé de los Bai y Xuan. Kai Renxiang estuvo de acuerdo, porque sería insultante que alguien menos que la heredera apareciera en la puerta de los clanes ducales. Todavía me molestaba un poco que ella no pudiera ser quien saludara a la familia de Meissen. Y tengo el Bao y el Luo, dijo Lingbi. Lingbi saludaba al Bao porque al menos conocía a la tercera hija de la casa y tenía la responsabilidad de la otra porque esperaba que sus lazos lunares fueran los más útiles allí. ¿Y los campos dorados?, preguntó Kai Renxiang, levantando una ceja. Soy consciente de que el asunto es algo complejo, pero también tienes las conexiones más fuertes allí. Lingbi miró hacia otro lado, frunciendo los labios. Kai había hablado con ella sobre ser ella quien fuera a ofrecer sus saludos al contingente de la lejana provincia, pero no estaba segura de si quería insertarse más en la política de ese lugar. Sabía que Kai Renxiang asumiría esa carga si no lo hacía, pero le estaba dando a Lingbi la oportunidad de promover esos vínculos si quería. Dada la naturaleza superficial de las reuniones con los dos clanes de condes, Lingbi tendría tiempo para una tercera reunión. Puedo manejar los campos dorados, respondió Lingbi después de pensarlo un momento. Incluso en su propia cabeza, sus preocupaciones sobre el asunto parecían mezquinas y mal fundadas. Si no pudo soportar una reunión un tanto incómoda, probablemente debería darse por vencida ahora. Su señora sintió una vez y, a los ojos de Lingbi, parecía satisfecha con su respuesta. Dejar a Kai Renxiang con solo 2 encuentros le daría un momento para recentrarse antes del torneo. Esa era otra razón para no aumentar la carga de la otra niña. Les deseo a ambos buena suerte entonces y los veré en la ceremonia de apertura del torneo, dijo Kai Renxiang, encontrando sus miradas. Recuerda lo que te he enseñado sobre la política de la provincia. Una vez que ambos dieron sus respuestas afirmativas, los 3 se separaron.
Habían repasado los lugares y el mejor orden de visita incluso antes de llegar a los campamentos, por lo que Lindy ya sabía a dónde ir. Su primer destino fue el Bao, que era a la vez el clan más grande y el que mejor conectaba con la corte de la capital. El hombre que habían enviado era el joven amo de su clan, el hijo mayor del actual jefe, mientras que los Luo habían enviado a un primo mayor de una familia filial. El espacio de Tei Bao estaba situado en el lado oeste, a pocos pasos del gran pabellón de seda blanca que se estaba erigiendo para la duquesa. Los Bao habían elegido una costosa estructura temporal, una pequeña casa de huéspedes que, sin embargo, era más grande que la casa de 3 pisos que le había proporcionado a su madre en la ciudad. Estaba rodeado por un muro cortina bajo y un jardín incorporado. Su techo estaba revestido de jade verde y las paredes estaban talladas en madera oscura, casi negra, pulida hasta obtener un brillo brillante. Un hombre y una mujer vestidos con una armadura lacada clara sobre un equipo finamente acolchado con los colores de los Bao hacían guardia en las puertas. Sus posturas, alerta y atenta, se enderezaron aún más a medida que ella se acercaba. Lindy se detuvo a una distancia respetuosa, justo al lado del camino principal donde no obstaculizaría el tráfico, y hizo una reverencia muy pequeña apropiada para saludar a los subordinados de un cultivador que la superaba en rango. La baronesa Ling, presentándose para ofrecer saludos y buenos deseos al representante de los Bao en nombre del clan Kai, dijo suavemente, recordando la línea de memoria. La mujer, que parecía ser la mayor de las dos, hizo una reverencia. Este humilde centinela tendrá el honor de llevar la noticia de su presencia a la joven maestra, la baronesa Ling. La respuesta tenía el mismo aire de facilidad practicada que su propia línea. Debo pedir humildemente vuestra paciencia mientras tanto. Lindy revisó sus lecciones de etiqueta en su cabeza. La respuesta del guardia fue un poco más respetuosa de lo estrictamente necesario dada la diferencia de rangos involucrados aquí. Sabiendo eso, ajustó su respuesta en consecuencia. No te molestes con prisas indebidas, dijo. Por favor, dale a tu maestro mis saludos personales por su cortesía. Hablar así todo el tiempo iba a ser agotador, pensó Lindy. Sixian susurró, divertida por sus quejas internas. Eso no cuadraba exactamente con las lecciones de Argent Mirror, reflexionó Lindy mientras el guardia se inclinaba nuevamente y entraba, dejándola bajo la vigilancia del otro. Por otra parte, probablemente esa fue su inexperiencia al hablar. La jefa de secta Yuan, la inventora de las artes argentinas, seguramente tenía experiencia en el manejo de asuntos cortesanos. Dudaba que su arte entrara en conflicto con una parte tan esencial de la vida del cultivador. No la hicieron esperar mucho tiempo. El guardia regresó para escoltarla al interior, dejándola pasar por las puertas y entrar al jardín. Era encantador, lleno de todo tipo de plantas que ella no reconocía, lo que hizo que Sengi olvidara sus problemas con respecto al encuentro anterior con la duquesa a favor de babear por la variedad de golosinas. La decoración de la casa de huéspedes de los Bao era de lujo discreto, pero ella casi se quedó corta cuando salió del vestíbulo de entrada y vio a lo que solo podía ser el hombre que había venido aquí a conocer. Bao Wan era un hombre de estatura media, complexión robusta y rasgos alegres. También estaba vestido de manera más extravagante que cualquier cultivador masculino que ella hubiera visto antes, sin contar las abominables túnicas que favorecía el Elder Jiao. En su túnica se tejían hilos de metales preciosos que ella solo reconocía de los libros, y anillos de jade adornaban sus dedos. Incluso su lujosa barba hasta el pecho se mantenía en su lugar gracias a clips tallados enteros en valiosas piedras preciosas. Y la gorra negra de erudito que llevaba tenía un diamante del tamaño del puño de un niño incrustado en la tela, justo encima y entre sus ojos. El chico llamativo era el hermano mayor de la hermana mayor, adusta y solitaria, de Li Sujin. A pesar de su sorpresa, recordó mantener sus modales mientras el guardia que la había conducido a la habitación donde estaba sentado el representante de Bao se inclinaba ante su amo. Señor mío, permítame presentarle a la baronesa Ling, tal como se le solicitó. Lindy se inclinó por turno, juntando sus manos respetuosamente mientras lo hacía. Señor Bao Wan, usted me honra con un encuentro directo, recitó. Este humilde sirviente del Kai quisiera transmitirle el agradecimiento y los buenos deseos de su señor hacia su personaje y su clan. El hombre mayor solo permaneció en silencio durante un rato antes de levantarse de su asiento, con una sonrisa jovial en sus gruesos rasgos. Los escucho y los acepto, joven baronesa, respondió alegremente,
moviendo una mano en señal de despido hacia su guardia. ¿Y por qué no? Estaba en el cuarto reino del cultivo. Su aura era una cosa brillante y reluciente que hablaba de la riqueza incalculable de la tierra. Supongo que la propia dama está entreteniendo a las delegaciones de Bai y Xuan. Ella está, Sir Bao, Lindy respondió, enderezándose después de un intervalo apropiado. Ella no podía bajar la guardia solo porque él parecía amigable. Espero sinceramente que no tomes mi presencia como un desaire. Por supuesto que no, el hombre se burló. Soy bastante consciente de mi propia posición. Los Xuan son nuestros mayores clientes externos, y abrir a esos Bai solitarios a más relaciones sería todo un logro. Esta agitación entre provincias ha sido terrible para los negocios, se quejó con buen humor. Pero estoy siendo un anfitrión grosero. Siéntate, siéntate, continuó, señalando el otro asiento de la habitación, una silla ricamente tapizada que probablemente costaba más que su casa. Lindy esperó un momento a que su anfitrión tomara asiento primero antes de hacer lo que le indicó. Sentarse en él era como hundirse en una nube. Eres demasiado amable, Sir Bao. Los constantes estribillos de humildad eran un poco irritantes, pero ella podía soportar algo tan pequeño como eso. Mi señora Kai quisiera expresar su gratitud por su llegada aquí para presenciar su graduación. Espero ver triunfar a la joven señorita. El Bao difícilmente podría ofrecer el insulto de ignorar una ocasión así, dijo riéndose un poco. Además, me da la oportunidad de visitar a mi adorable hermana pequeña. Lindy hizo una pausa, imaginando la palidez malsana de Bao Qingling, sus ojos de anillo oscuro y su expresión de insulso desinterés. Ella no estaba segura de ninguna definición de la palabra adorable que esa chica encajaba. Afortunadamente, evitó que esa duda llegara a su expresión. La señorita Bao está bien, dijo ella en cambio. Estoy seguro de que estará encantada de verte. El hombre mayor la miró con cierto interés, doblando las manos sobre el estómago. Ah, sí, creo que ella te mencionó una vez en sus cartas, ¿era amiga de su pequeño proyecto? Así es, respondió Lindy, sintiéndose un poco molesta por la descripción ligeramente degradante de su amiga. He visitado su taller 1 o 2 veces. Es muy impresionante. Qué chica tan trabajadora, mi hermana, dijo Bao Wan, luciendo complacido. Aunque soy muy tímido. Tendré que hacerle una visita. Sacudió ligeramente la cabeza. Entonces, señorita Ling, antes de que nos distraigamos demasiado, ¿había algún otro asunto que la joven Lady Kai tuviera que transmitir? Solo unos pocos asuntos pequeños, Lindy dudó, sacando un pequeño paquete de letras de su manga con un movimiento de muñeca. Una ligera flexión del aire a su alrededor llevó las letras a las manos del cultivador mayor. Lady K me ha pedido que les transmita estas recomendaciones para los discípulos de la producción que podrían merecer un poco de atención. Su conversación con el representante de Bao continuó un poco más mientras revisaban los pequeños asuntos que Kai le había pedido que transmitiera y entablaron una pequeña charla educada. Por si sirve de algo, Bao Wan parecía un hombre genuinamente alegre y en su mayoría agradable, por lo que Lindy pensó que la reunión salió bien. Forja del destino. Capítulo 187, Preliminares 3. Fue bueno que su primer encuentro fuera tan bien porque la dejó sin estrés para el siguiente. El representante de Luo estaba alojado en alojamientos más modestos que el de Bao. En lugar de una casa, instalaron una serie de tiendas de campaña alrededor de un pabellón más grande hecho de una especie de tela más gruesa. Si recordaba correctamente sus lecciones, los Luo controlaban una buena cantidad de pastos. Ellos y sus subordinados criaban algunos tipos particulares de ganado con propiedades especiales. Tendría sentido que utilizaran sus propios productos. Los guardias de la entrada de Luo estaban vestidos más como leñadores que como guardias de la ciudad. Habían sido menos educados en sus saludos, aunque todavía dentro de los límites del decoro. Lindy fue conducido a una de las tiendas laterales para esperar la llegada de su representante. El interior de la tienda era bastante cómodo, el suelo desnudo estaba cubierto por gruesas alfombras y cojines coloridos, y estaba iluminado por la suave luz de una linterna de papel flotante suspendida en el aire. Lindy pensó mientras se preparaba para esperar. Su espíritu enviado de regreso. Lindy se abstuvo de resoplar ante ese medio cumplido. Pero ella no podía contradecir el espíritu.
Todavía era difícil no volver a adoptar modos de habla más casuales por accidente. En cambio, dirigió su atención hacia Zenghi y lo empujó con un sentimiento de preocupación. Él respondió en sus pensamientos, sonando distraído. Ahora que estaban lejos del jardín de Bao, Zenghi había vuelto a estar nerviosa por la gran cantidad de personas poderosas que la rodeaban. Había poco que ella pudiera hacer para tranquilizarlo sobre el asunto, no cuando a Lindy también le molestaba. Lindy se distrajo de sus pensamientos cuando se abrió la solapa de la tienda, revelando a uno de los guardias ligeramente blindados manteniéndola abierta para un hombre mucho mayor. La representante de Luo Jie, era muy delgada a sus ojos. Tenía extremidades largas y una complexión delgada, parcialmente oculta por la capa de cuero suave hasta los tobillos que llevaba sobre los hombros, ocultando el resto de su atuendo. Luo Jie tenía rasgos estrechos y severos, marcados por una sorprendente cantidad de arrugas para un cultivador, principalmente alrededor de la boca y en las comisuras de los ojos. Su cabeza estaba bien afeitada y desnuda, pero un largo y delgado bigote gris enmarcaba sus labios fruncidos. Lindy se puso de pie y ofreció una reverencia al anciano cultivador, tratando de ignorar el aura inquietante del hombre. El aura de Luo Jie se sentía como estar solo y desarmado en el bosque por la noche mientras los ojos depredadores brillaban desde cada sombra. Su reino de poder era ilegible. La bendición de 8 doncellas para usted, Sir Luo, dijo con calma. Los murmullos de Sixiang le dieron las palabras correctas. Ofrezco mi agradecimiento por este encuentro y la oportunidad de expresar los saludos y buenos deseos de mi señora. La cabeza del hombre mayor se inclinó ligeramente y sus ojos, ya medio tapados, se estrecharon aún más mientras la examinaba. Que las atenciones del soñador sigan siendo benignas, niña, gruñó, ofreciendo solo un gesto superficial en respuesta a su reverencia mientras el guardia permitía que la solapa de la tienda se cerrara detrás de él. ¿Entonces eres la baronesa Ling? Sixian se sintió un poco enojado por su respuesta, pero Lindy siguió adelante. Lo soy, señor Luo. Espero que mi presencia sea satisfactoria. El anciano agitó una mano nudosa con desdén, abriéndose paso a través de la gruesa alfombra. Acepto las intenciones de tu señora. La pregunta es ¿los conoces?, preguntó, fijándola con una mirada que le decía que aún no estaba impresionado. Lindy dudó antes de enderezarse y mirar a los ojos. En una situación más normal, habría sido de mala educación, pero las familias que siguieron los caminos más antiguos tenían sus propias tradiciones. Lady K cree que puedo identificarme más fácilmente contigo y con los tuyos dada mi propia afiliación con la luna. Luo Jie sonrió levemente en respuesta. Tienes una doncella contigo, verdadera, escondida en tus pensamientos, y el aroma de la luz de la luna en tu piel. ¿Cree usted que eso le privilegia, baronesa Ling? Lindy escuchó los susurros de Sixian mientras consideraba su respuesta. Señor Luo, no pertenezco a ninguna de las antiguas familias, pero considero el espíritu que ambos veneramos como un patrón. No puedo decir que entiendo todas las diferencias entre tus costumbres y las de los demás. Después de todo, apenas comencé a aprender las costumbres imperiales, comenzó a responder, enfatizando que en ese momento no tenía un bando. Por supuesto, estoy dispuesto a recibir instrucción sobre estos asuntos. El hombre mayor cruzó los brazos bajo su capa. MMPH, bastante bien, murmuró antes de sentarse con las piernas cruzadas encima de uno de los cojines más grandes. Cualquier voz que no esté totalmente atada a esa mentalidad rígida es una bendición. Asegúrese de conservar su flexibilidad en el futuro. Puedes ver que lunas me sonríen, honorable anciano, respondió suavemente a instancias de Sixian. No perderé de vista el valor de una mente abierta, terminó, sentándose frente a él. Una vez más, le dio una fina sonrisa. Bajo una luz cegadora, hay poco espacio para las sombras, el sueño y los secretos. Ten cuidado en tus acciones. Por supuesto, Sir Luo, dijo ella. Te agradezco tu consejo. De todos modos, aceptó la gratitud y los saludos de su señora. ¿Hubo otros asuntos de los que tuviste que hablar? Solo unos pocos, dijo Lindy. Primero, tengo una propuesta del clan Wang con respecto a nuevas poblaciones de ganado capturadas en acciones recientes contra las tribus Cloud. Lady Kai cree que esto puede servir para mejorar la unidad provincial, por lo que le pide que reflexione sobre el asunto.
El resto de su reunión transcurrió con bastante rapidez y el taciturno representante de Luo aceptó considerar los asuntos que Kai Renxiang le había pedido que planteara. Al poco tiempo, ella estaba en camino, despedida del complejo de Luo y de sus habitantes ligeramente inquietantes. Le quedaba su última y más difícil tarea. La forma en que Lindy se acercó al contingente de los Campos Dorados probablemente serviría para sesgar futuras interacciones con ellos. Los Campos Dorados contaban entre su número con personas de los Han, Fan y Heu, sin mencionar a uno de los nietos del actual duque Wu. Kai Renxiang le había pedido que consiguiera una invitación para reunirse con los Wu. Ella tenía la mayor cantidad de vínculos con el clan Heu, era amiga cercana de Xiulan y se había separado de Heu Tai en buenos términos. Además, la representante era la madre de Xiulan, lo que le dio otra conexión. Por otro lado, los Heu eran vasallos de los Han, y pasar por alto a los Han de esa manera podría considerarse de mala educación. Pero ella no era tan cercana a Anjian, por lo que no estaba segura de si estarían dispuestos a presentarle a los Wu. Lindy pensó en las posibilidades con el ceño fruncido. Al final, probablemente iba a hacer infeliz a alguien. Por supuesto, podía ir directamente al Wu, pero incluso como representante de Kai, eso era audaz dado su propio rango como baronesa. Dado que su objetivo era conseguir una reunión con los Wu, tenía mucho sentido acudir a la familia que probablemente le permitiría hacerlo. Le permitiría presentar sus respetos a la madre de uno de sus mejores amigos, y hacerlo sería una muestra de piedad filial, haciendo que la decisión de ir al Heu fuera bastante poco controvertida. Caminó a través del calor sofocante de los Heu viaje a casa. Era más pequeño que la residencia palaciega cercana de Bao, pero lo compensaba con exotismo. Era un edificio de una sola planta construido íntegramente con los huesos y las brillantes escamas rojas de una potente bestia espiritual. El irradiante emanaba de todas las superficies de su interior. El guardia de Heu que le escoltaba, vestido con un colorido panopolio con su rostro oculto detrás de una envoltura carmesí y una bufanda, no parecía preocupado por el calor a pesar de ser un reino debajo de ella en cultivo. Sixian reflexionó, mirando a través de sus ojos un tapiz que representaba un fénix elevándose desde un campo árido, con serpentinas de fuego multicolor arrastrando sus alas. Lindy tuvo que estar de acuerdo. Incluso la rica alfombra estaba estampada con líneas ondulantes que recordaban neblinas de calor y llamas. Al menos Engi finalmente se estaba divirtiendo. El y que emanaba del edificio lo tenía prácticamente retorciéndose de felicidad en su forma espiritual. «Estamos aquí, Lady Leng», dijo el joven guardia cuando llegaron al final del pasillo, frente a una puerta bloqueada por una cortina de seda diáfana. «Lady Ea te recibirá adentro», continuó, haciéndose a un lado para darle espacio para pasar. Lindy asintió y solo tardó un momento en prepararse. Sabía muy poco sobre Aisia Oli, la madre de Heu Xiulan, aparte del hecho de que era originaria de los picos celestiales y tenía estándares exigentes sobre las apariencias. Al dar un paso adelante, Lindy abrió las cortinas y entró para encontrarse en una sala de estar ricamente decorada, no muy diferente de lo que había visto en la residencia Bao. No dejó que su atención se quedara mucho tiempo en la decoración porque la mujer, una cultivadora del Quinto Reino, sentada cómodamente al otro lado de la pequeña mesa pulida que servía como pieza central de la habitación exigía atención. Su primer pensamiento fue que la madre de Xiulan parecía una muñeca de porcelana que cobraba vida. Aisia Oli era una mujer pequeña, incluso más baja que su propia madre, y tenía una apariencia elegante. Estaba pálida, pero no de forma antinatural como Mason, y su cabello negro cuervo brillaba como seda a la luz de la habitación. Se escuchó un leve sonido proveniente de los aretes de rubí colgantes y los adornos de jade en su cabello mientras la mujer se giraba para mirarla. Lindy se encontraba frente a un oasis con forma de espejo, cuyas aguas azules reflejaban el claro cielo del desierto. A su alrededor, arena dorada se extendía hasta el infinito. El agua estaba rodeado por un derroche de peces verdes y coloridos que se lanzaban a través de las aguas cristalinas. Y, sin embargo, la superficie seguía intacta, libre de una sola ondulación. Entonces Lindy parpadeó y simplemente estaba mirando suaves ojos marrones debajo de largas pestañas. A toda prisa, Lindy hizo una reverencia respetuosa, sorprendida por una persistente insuficiencia ahora que se encontraba ante la imagen viva de lo que le habían enseñado que debía ser una mujer. La belleza de la duquesa había sido dura e inhumana y no amenazante por eso.
Era irracional, lo sabía, pero realmente parecía injusto. ¿Esto era una mujer que tenía 5 hijas? Apenas parecía mayor que la hermana mayor de Siulan. Lindy cerró los ojos. ¿Por qué entró en pánico por algo tan superficial? Mis disculpas, dijo su anfitrión con voz suave como el repique de campanas. Eso fue terriblemente grosero de mi parte. Lindy se aclaró la garganta pero no levantó la cabeza mientras se apresuraba a poner sus pensamientos en orden. Tienes mi gratitud por permitirme este encuentro, Lady Ai. ¿Puedo preguntar qué fue eso? Un pequeño desliz de mi parte, respondió uniformemente la madre de Siulan. Mi reunión anterior fue algo agravante. Después de un latido de silencio, continuó, puede levantar la cabeza, señorita Ling. Por favor, toma asiento y te enviaré a tomar el té. Me interesa hablar con la chica que ha causado tanta impresión en mi hija. Lindy no estaba segura de si creía en la respuesta de Aisia Oli. Ella nunca había visto a un cultivador de un reino superior cometer un error, pero no era como si tuviera mucha experiencia en conocer gente así. Sixian guardó silencio sobre el asunto y se dio cuenta de que el espíritu estaba estudiando cuidadosamente a su anfitriona. Por supuesto, Lady Ai. Heo Siulan es una de mis amigas más cercanas y me alegró saber que estarías aquí para ella enderezándose. Tomó asiento frente a la mujer mayor. Es bueno saber que Siulan ha encontrado otra joven con quien pasar tiempo, respondió Aisia Oli de manera neutral, extendiendo la mano para agarrar una pequeña campana de jade sobre la mesa y tocarla una vez. Las delicadas manos de la mujer casi se perdieron en la seda y el encaje de sus voluminosas mangas. Ella siempre ha tenido una veta de infantilismo en su comportamiento. Lindy se preguntó sobre eso. Heo Siulan me ayudó mucho a aprender lo que se esperaba de una dama imperial. Ella tomó muy bien tus lecciones, ella elogió. Estoy seguro de que será más ella misma cuando termine el estrés del torneo. La mujer la miró desde debajo de sus espesas pestañas por un momento, y Lindy hizo todo lo posible para no retorcerse bajo la mirada penetrante de la mujer. Estoy seguro de que tienes razón. Aunque duele ver a mi hija sufrir, es una prueba que superará, dijo la mujer mayor, sin que ni su voz ni su expresión delataran un solo pensamiento. Y estoy agradecido por el apoyo que le has brindado en el asunto. A diferencia de algunos. Lindy se estremeció. Algo oscuro había tocado la voz de Aisia Oli durante solo una fracción de instante. Podría ser presuntuoso por mi parte decirlo, dijo Lindy con cuidado, pero no es nada por lo que necesite agradecimiento. La madre de Siulan la consideró. ¿Es eso así? Parece que Siulan no es tan pobre en su juicio sobre el carácter como me preocupaba entonces. Lindy no estaba segura de si esa declaración debería insultarla. Se había dicho suavemente y sin reproches, pero... Sixian susurró, sonando frustrado. Lindy apagó el murmullo del espíritu y se encontró con los ojos de su anfitriona, notando allí la más leve luz de diversión. Heo Siulan a veces se apresura, pero creo que su juicio es sólido, dijo con solo un toque de terquedad que se le escapó de las manos. En efecto. La prisa simplemente está en su sangre. Ella es en gran medida la hija de su padre, reflexionó Aisia Oli con cariño. Creo que ya es suficiente hablar de temas serios por el momento, continuó mientras las cortinas crujían y llegaba un sirviente para preparar el té. Lindy miró a la sirvienta mientras terminaba de exponer las cosas y se inclinó, recibiendo solo un simple reconocimiento de la madre de Siulan antes de regresar respetuosamente de la habitación. Como usted dice, Lady A, ella estuvo de acuerdo. Gracias por su hospitalidad, dijo mientras tomaba la taza de té verde brillante que le habían preparado, con la taza caliente contra sus manos. De nada, dijo suavemente la mujer mayor, dejando su propia taza para que se enfriara por el momento. Ahora, he escuchado mucho de la secta de Siulan, pero estoy seguro de que ella ha omitido cosas. Dime, ¿qué han estado haciendo ustedes, niños? A pesar de la brecha en el cultivo y la edad entre ellos, Lindy reconoció la expresión tan similar a la que usaba Siulan cuando buscaba chismes. En algunas cosas, Siulan todavía se parecía a su madre. No tenía ninguna duda de que la mujer que estaba frente a ella estaba pescando para algo más que diversión personal, pero no tenía motivos para no compartir. Bueno, hay algunas cosas de las que Siulan podría no haber estado al tanto, respondió Lindy, tomando un sorbo cuidadoso de la taza humeante.
El calor del té le hizo sentir un agradable hormigueo en la boca. Si Lady ahí piensa que es importante. La madre de su amiga sonrió levemente. Ahora, no hay razón para contenerse, señorita Lin. Después de todo, solo nos divertimos a nosotros mismos. Tengo uno o dos cuentos que también podrían ser de interés. Fue sorprendente, pensó Lindy cuando ambos comenzaron a intercambiar chismes, los puntos en común que incluso los cultivadores poderosos mantenían con los mortales. Si las historias de Lady A eran una indicación, Siulan había sido un niño revoltoso. Era un poco difícil imaginar a Siulan orgullosa y segura de sí misma abriéndose camino hasta los establos de la familia porque su padre se había negado a darle un caballo propio cuando tenía 6 años. Entrar en peleas a puñetazos con niños 1 o 2 años mayores y hacerlos llorar era un poco más creíble. Parecía que el temperamento de Siulan en realidad se había enfriado bastante cuando llegó a la secta, tanto por el cultivo como por el tiempo que pasó con su madre. A cambio, Lindy compartió historias de San Lilind y la gran guerra entre Kai Renxiang y ella y, finalmente, la reunión terminó amistosamente. Ahora tenía una invitación a la reunión que el Wo celebraría esta noche después de que terminaran las preliminares. Quizás esté empezando a entender esto después de todo. Por ahora, era hora de sacar la política de su cabeza y centrarse en las preliminares. Forja del Destino. Capítulo 188 y Preliminares 4. Estar bajo el brillante sol de la mañana era mucho más difícil cuando se enfrentaba a un mar de cultivadores, cuyas muchas y variadas auras se mezclaban en su visión como una mancha de color sin sentido. Ella estaba junto a Kai Renxiang en la primera fila de los discípulos alineados en el camino pavimentado que conducía a las 4 arenas. A su otro lado estaba Kang Xiao, vestido con su elegante armadura plateada. El orgulloso niño ni siquiera la había mirado mientras se alineaban, de pie, erguido, con los ojos hacia adelante y el casco emplumado debajo del brazo. Todos los demás participantes también estaban aquí, muchos de ellos solo los conocía de pasada. Era difícil hacerles caso a los demás discípulos con el verdadero muro de poder que tenían frente a ellos en las gradas. En el centro de las gradas del torneo en forma de herradura, la estrella brillante que era la duquesa Kai estaba presente en el palco más alto, brillando como un segundo sol. Un puñado de otros también se destacaron, incluso en el pantano de potentes auras, y a esta distancia, incluso los agudos ojos de Lindy apenas podían distinguirlos. Había un hombre alto con una gran mata de pelo blanco y una larga barba blanca enmarcando su rostro como la melena de un león en un extremo de la herradura. En el otro extremo de la herradura había una mujer con cabello del color del acero en un moño apretado y ojos dorados ardientes que le resultaban demasiado familiares. Un par de individuos con anchos sombreros con estampado de tortugas y pesadas túnicas estaban sentados debajo de la caja dachis. A su lado se encontraba un imponente hombre pelirrojo vestido con pieles negras, con bíceps tan anchos como su cintura. Sintió que una gota de sudor le bajaba por la sien. Como si la presencia de los invitados no fuera suficiente, encima de ellos en el aire y flotando sobre el punto central exacto entre las 4 arenas estaba Joanne, jefe de la secta Argenta, héroe de los mares Esmeralda, puño de los cielos y asesino del gran Kano Godei. Él parecía el indicado. Joan era un hombre alto que no se doblaba por la edad a pesar de las profundas arrugas que marcaban su rostro y la larga barba blanca que colgaba más allá de su cintura y que estaba atada por cintas de seda. Su cabello era corto pero naturalmente puntiagudo, y ella podía oler un rayo sobre él. Levantó el bastón de madera pulida que sostenía en una mano y bajó su punta de acero como si la golpeara contra el suelo. Se oyeron truenos junto con una ráfaga de viento que hizo revolotear su capa blanca, silenciando la cacofonía de la multitud. Bienvenidos, invitados de honor, a la secta Argent Peak, sonó la voz del anciano, profunda e imponente. Les doy la bienvenida a todos para que sean testigos de los frutos de otro año de prosperidad imperial. Los discípulos de este año están entre los mejores que he visto en este siglo, dijo el jefe de la secta Yuan, con un toque de orgullo entrando en su antigua voz. Lindy prácticamente podía sentir el hosco desplazamiento de los discípulos en las filas más traseras. Aunque había otros factores, como que San Lilind y Bai Meisen estuvieran ubicados en extremos opuestos de la línea del frente, los discípulos estaban organizados principalmente por la fuerza del cultivo. No tengo ninguna duda de que muchos de ellos desempeñarán papeles trascendentales en nuestro gran imperio. Sin embargo,
Estoy seguro de que están ansiosos por impresionarte ellos mismos, por lo que este anciano no captará tu atención por mucho más tiempo, continuó la cabeza, pasando los dedos por su barba. Discípulos. Comienza la primera ronda. Cuando llames tu nombre, avanza a la etapa asignada. Lindy respiró profundamente mientras sus compañeros discípulos comenzaban a ser llamados uno por uno, llenando gradualmente las 4 etapas. San Lilin y Kang Xiao fueron llamados a la primera arena, junto con un grupo de discípulos mayores, Heo Xiulan, Fan Yu, Chu Son y Juan Da a la segunda, y finalmente, Gang Wangli, He Rong, el segundo de San Lilin, así como An Fang, al cuarto. Al final no la llamaron por su nombre. Ella pelearía en la segunda ronda de preliminares. Los ojos de Lindy se dirigieron hacia donde Heo Xiulan se encontraba en la segunda arena, de apariencia inmaculada. La única señal de sus recientes problemas eran unas cuantas cicatrices oscuras y arácnidas medio ocultas por los cosméticos, el hilo de velo dorado que llevaba estos días y la apretada envoltura de tela en su brazo. Lindy volvió sus ojos hacia la cuarta arena que contenía a Gang Wangli, el vasallo de San Lilin, He Rong y An Fang. Esta fue la pelea más peligrosa, en la que participaron al menos 3 competidores reales, aunque solo 2 avanzarían. Ella fue la que más se benefició al ver esto. Si bien Chu Son era una segunda etapa del tercer reino, una etapa por encima de la primera etapa del tercer reino de Xiulan, Lindy confiaba en que Xiulan avanzaría desde su etapa preliminar. Lindy se distrajo de sus pensamientos cuando el aire alrededor de las arenas comenzó a volverse brumoso y distorsionado. Sus ojos se abrieron mientras miraba las piedras preciosas ahora brillantes colocadas en los pilares en las esquinas de cada arena. Bien, había habido formaciones en esos. Como si estuviera leyendo sus pensamientos, el jefe de la secta Yuan habló entonces. Homenajeados invitados, lo que ven ante ustedes ahora es la artesanía de nuestro estimado maestro de formaciones y jefe del departamento de talismán, el Elder Sima Jiao, anunció. Proporcionará a nuestros discípulos un campo de batalla más variado y realista en el que exhibir sus talentos. Por supuesto, esto no impedirá que disfrutes del evento. Simplemente centra tu atención en los discípulos que te gustaría observar, y la formación te asegurará una vista espléndida. Lindy frunció el ceño ante la implicación y trató de centrar sus pensamientos tanto en Xiulan como en Gang Wangli, solo para estremecerse cuando su visión explotó en manchas de color contradictorias. Centrarse en más de un discípulo estaba más allá de su alcance. Haciendo muecas, se concentró en Gang Wangli, y el aire cada vez más oscuro alrededor de la cuarta arena se aclaró ante sus ojos, revelando a su compañero al servicio de Kai. Dentro de la formación, Gang Wangli ahora se encontraba en un matorral brumoso en la cima de una colina, con la niebla curvándose alrededor de sus rodillas. El niño alto miró a su alrededor, a través de los oscuros huecos entre los árboles desaliñados que servían para oscurecer su vista. Se quedó solo, lo que significó que, junto con la incorporación de terreno, también se estaba ampliando el espacio dentro de los estadios. Ella supuso que eso significaba que su plan ocioso de inundar todo el estadio con niebla probablemente había fracasado. Observó a Gang Wangli agacharse y presionar su mano contra el suelo por un momento. Si bien podía escuchar el crujido de la tierra debajo de sus botas blindadas, su capacidad para sentir y dentro de la arena se vio atrofiada. Quizás eso fue algo bueno. Si tuviera que luchar con la presión de poderosas auras entre la multitud que se cernía sobre ella, sería como intentar luchar con una luz cegadora brillando en sus ojos. Un momento de concentración cambió su visión hacia He Rong, quien incluso ahora estaba acelerando entre la maleza, con las piernas borrosas mientras corría bajo los árboles. Chispas crepitaban alrededor de los ojos que se movían con un estado de alerta cauteloso que ella no había notado antes en el niño con cicatrices. An Fang también se movía por el bosque, sus movimientos eran silenciosos a pesar de su volumen. Lindy tuvo que concentrarse continuamente en él para que sus ojos no se deslizaran, guiada por hilos de viento que lo envolvían como una capa. El vasallo de San Malen, Lu como sea que se llamara o Lu Feng, demostró ser el más activo cuando dirigió su atención hacia él. Lu Feng estaba cayendo de los árboles. Su largo cabello negro sedoso ondeaba como una bandera mientras un discípulo masculino que ella no reconocía dejaba escapar un grito ahogado, garabateando en su garganta antes de que las rodillas del niño más fuerte golpearan su espalda y lo arrojaran al suelo. Lindy hizo una mueca cuando cesaron las luchas del niño desconocido,
El alambre se enrolló alrededor de su garganta brillando carmesí en la niebla y líneas dentadas de y brotaron del niño inmovilizado para enrollarse alrededor de los brazos del segundo sol. Un momento después, el niño desconocido se desvaneció como un fantasma debajo de Lu Feng, y escuchó al jefe de la secta gritar un nombre. Sintió un destello de lástima por el pobre chico, el primero en salir del torneo. Entonces volvió a centrar su atención en Gan Wangli y lo encontró parado en la cima de la colina en la que había comenzado. Se mantuvo erguido como una baqueta, con las manos demacradas entre sí y la cabeza inclinada, como si estuviera rezando. Su altura y volumen apenas comenzaban a crecer, subiendo a paso de tortuga, pero ella sabía que eso cambiaría una vez que la lucha comenzara adecuadamente. Luego, primero un discípulo, luego otro, comenzó a emerger de los árboles de abajo, corriendo por la baja ladera de la colina. Lindy tardó un momento en reconocerlos vagamente desde el momento en que ayudó a Gan Wangli a entrenar a sus seguidores. Los discípulos hicieron reverencias apresuradas antes de formarse a su alrededor, levantando sus escudos y espadas rectas. Cuando cayeron en posición alrededor de Gan Wangli, ella vio que sus posturas se reafirmaban casi imperceptiblemente al mismo tiempo que la armadura del niño más alto comenzaba a adquirir un brillo mayor. Durante los siguientes minutos, la escena siguió siendo prácticamente la misma. Tomó algún que otro choque o destello de luz del bosque como señal para observar a los otros chicos. Las tácticas de Lu Feng fueron brutales e injustas, pero a Lindy le costó no notar algún parecido allí. Ninguna música inquietante lo siguió, pero apareció y desapareció de la niebla como un fantasma. Sus enemigos a menudo ni siquiera lo vislumbraban antes de que sus extremidades se enredaran en sus cables, y las bandas de I que se enrollaban alrededor de sus brazos se volvían más sólidas con cada oponente derrotado. Anfang, por otro lado, era mucho más ruidoso cuando atacaba, y la mayoría de los verdaderos disturbios en la arena se producían cuando su martillo astillaba un árbol o hacía cráteres en el suelo con un estruendoso estruendo. Pero él rondaba por los bordes, se quedaba atrás y solo atacaba sin piedad para derrotar a sus enemigos solitarios. Aunque Ji Rong la sorprendió. Él, a sus ojos, no se había detenido a pelear ni una sola vez, a menos que ella contara el tiempo en que usó la cabeza de un discípulo del Segundo Reino como trampolín cuando el niño se interpuso en su camino. Su expresión de determinación concentrada la preocupaba. En cualquier caso, con este tiempo, Lindy había descubierto la disposición del terreno. La colina de Gan se encontraba cerca del centro y el bosque cubierto de matorrales irradiaba en todas direcciones durante al menos 1 o 2 kilómetros. Muros de niebla intransitable formaban los límites de la arena. Para entonces, 3 discípulos más, un arquero, un lancero y una niña con una extraña arma parecida a un abanico, se habían unido a Gan Wangli, y el grupo había comenzado a marchar por un camino infalible hacia la posición actual de Lu Feng. Se preguntó cómo Gan Wangli sabía dónde estaba el otro niño, pero Ji Rong iba a cruzarlos antes de que llegaran a Lu Feng. Ella también pudo ver el momento en que Gan Wangli se dio cuenta, con su mirada fija en el poco sutil y de su compañero plebeyo. Gampart de acero, ahora. La voz de Gan Wangli resonó mientras los 6 se movían como uno solo para enfrentar la amenaza. 2 escudos chocaron entre sí, formando un muro frente a su líder inminente mientras Ji Rong salía de la niebla como un rayo luminoso, dispersando la niebla a su paso. Un rayo crepitaba en su pelo peludo y el bordado de nubes de tormenta en su túnica suelta se agitaba y retumbaba como si fuera real. Una flecha pálida, con su cabeza de púas brillando con una luz púrpura tóxica, fue arrebatada del aire antes de que pudiera golpearlo. El aura del niño con cicatrices chispeó y silbó donde se encontró con un I venenoso en el instante antes de que la flecha se redujera a ceniza carbonizada. Entonces él estaba sobre ellos. Un sonido como el gong de un templo sonó cuando el puño de Ji Rong golpeó un I metálico brillante que se extendió en una ola desde los 2 escudos cerrados debajo de él, pero solo tomó un instante para que las grietas se extendieran desde el punto de impacto. Pero entonces, una lanza salió disparada desde detrás de la pared del escudo como una serpiente impactante, perforando el I de metal sin ninguna onda que pudiera morder el flanco de Ji Rong, obligando al niño a retorcerse solo para ser sacudido por un vendaval que arrancó la hoja de cada árbol durante una docena de metros a su alrededor, empujándolo de regreso al suelo agachado. A pesar de eso, cuando el puño de un gigante descendió como un martillo reluciente desde arriba, se levantó para enfrentarlo con un solo movimiento giratorio. Condujo su propio puño envuelto en rayos hacia la mano de Gan, vestida con un guantelete,
con un estruendo de truenos, deteniéndolo mientras el suelo debajo de él se derrumbaba. La lanza serpenteante volvió, esta vez hacia su garganta, pero su mano libre la apartó mientras temblaba bajo la fuerza aplastante del puño de Gan. Espadas de viento descendieron sobre él desde todas direcciones, visibles solo como distorsiones en el aire, pero perdieron cohesión en el momento en que alcanzaron su aura actínica llameante. «Esta vez no puedes retenerme». Ella lo escuchó gruñir, y en ese momento, casi quedó cegada por el destello cuando Hi-Rong se disolvió en un rayo. Ella vio el cambio de equilibrio de Gan cuando la fuerza que empujaba hacia atrás contra su puño desapareció, tambaleándolo, y luchó por seguir el movimiento del rayo crepitante y crudo que había sido Hi-Rong mientras zigzagueaba y zigzagueaba, primero hacia la izquierda, luego hacia la derecha y luego hacia arriba, todo en menos tiempo del que tomó parpadear solo para volver a la forma de Hi-Rong justo cuando su talón de sandalia se estrelló contra la parte superior de la cabeza de Gan. Wang Li como un rayo que descendía del cielo. El golpe golpeó al niño, que ahora medía 3 metros de altura, contra el suelo con la fuerza de un árbol que caía. Hay que reconocer que los subordinados de Gan se dispersaron, evitando ser aplastados por su masa. Ji-Bong juntó sus manos en el aire y comenzó a descargar un rayo de plasma agitado directamente en la espalda del gigante caído con un gruñido victorioso. La explosión se desvaneció en las manos de Hi-Rong cuando un estruendoso grito de guerra hizo estallar la niebla desde los alrededores. Una mano dorada lo agarró por el cuello y alejó al niño con cicatrices, aplastándolo físicamente a través de uno de los árboles que aún estaban en pie con una grieta astillada. Mientras ella observaba, Gan Wangli se puso de pie, con una armadura reluciente raspada y sucia, y el fantasma desvanecido de una serena figura de muchos brazos desvaneciéndose como la niebla de la mañana desde el aire detrás de él. «Sigues siendo demasiado arrogante, Hi-Rong», Gan Wangli gritó, incluso cuando sus subordinados comenzaron a reagruparse a su alrededor. «Tú». Todo lo que iba a decir se perdió cuando el niño con la lanza, que acababa de tomar su posición junto a Gan Wangli, de repente empujó su lanza hacia arriba, con su punta todavía brillando con luz metálica, directamente hacia el pozo del brazo del gigante. Gan Wangli dejó escapar un aullido de dolor mientras el carmesí se elevaba a través del brazo del niño y a través de la lanza, y Lindy vislumbró los cables casi invisibles que rodeaban los brazos y la garganta del niño antes de que se disolvieran bajo el poder que se vertía a través de ellos. «Nadie quiere oír tu postura, Wangli». Forja del destino. Capítulo 189, Preliminares 5. La voz seca de Lu Feng había resonado en la niebla. Su títere involuntario se desplomó, con las extremidades todavía sacudiéndose espasmódicamente mientras su lanza caía de dedos y nervios. «¿Crees que alguien encuentra entrañables tus tonterías?» Lindy escuchó el desprecio en su voz mientras se concentraba en él y encontró al niño aferrado a la rama de un árbol en lo alto del dosel. Un tenue velo de hojas que probablemente era mucho más convincente sin que la función de visualización de la formación lo ocultara. Señaló que las espirales de y alrededor de sus brazos habían desaparecido, presumiblemente debido a que se habían agotado en el ataque furtivo. Antes de que alguien pudiera reaccionar, la mitad de un árbol astillado se estrelló contra los conmocionados portadores del escudo, haciendo que sus pies con botas retrocedieran a través de la tierra hacia su capitán herido. «TCH, te tomó bastante tiempo, muchacho bonito», Hi-Rong escupió, junto con un bocado de sangre, mientras acechaba de regreso al claro. «Hablas como si yo no fuera la razón por la que solo luchaba 6 contra 1, Lu Feng se quejó, su voz resonaba desde todas partes. «¿Qué tácticas tan villanas?», gruñó Gan Wangli, de pie, erguido mientras su brazo derecho colgaba inútil a su lado, floreciendo flores carmesí y lila a través de los huecos de su armadura. «Te preguntaría si tenías orgullo, Lu Feng, pero ya sé la respuesta». «Guárdate tus tonterías para ti», dijo Hi-Rong en voz baja, rompiéndose los nudillos. «Ese pervertido tiene una cosa bien. No quiero oírlo. El arrepentimiento de mi señora se desperdicia en un matón como tú», frunció el ceño Gan Wangli mientras sus subordinados restantes se reunían a su alrededor, mirándose con cautela. «Te golpearé». Lindy casi falla el buen movimiento de la mano de Gan, sus dedos formando un símbolo, y el arquero y la chica que empuñaba el abanico giraron hacia la posición de Lu Feng. El viento aulló cuando un tornado en miniatura surgió alrededor del árbol en el que estaba escondido Lu Feng, arrancando tierra y hierba del suelo mientras giraba, atrapando al niño que empuñaba un alambre.
Una flecha chisporroteante girada desde un negro crudo parecido al alquitrán atravesó el cuerpo sin obstáculos, atravesando directamente tanto el refuerzo que se levantó para bloquearlo como el antebrazo que lo llevaba puesto. Hay que reconocer que Lu Feng solo gruñó cuando el tóxico chisporroteó en su herida. Una corona de luz como un loto de 1000 pétalos brotó detrás de su cabeza para ahuyentar el tornado y liberarlo de sus fuertes vientos. Los demás combatientes no se quedaron de brazos cruzados. Jibo avanzó con un fuerte grito de guerra, repitiendo su ataque anterior, aunque cambió de táctica. Mientras que antes se había estrellado directamente contra la defensa de los portadores del escudo, esta vez se giró en el aire para usar sus escudos como trampolín y se lanzó sobre la cabeza de Gan Wangli, escapando del agarre del niño, que ahora medía 4 metros de altura, por el más pequeño de los pelos. A pesar del grito de advertencia de Gan Wangli, la chica que empuñaba un abanico no fue lo suficientemente rápida para evitar el rayo descendente en el que se transformó Ji-Ron, gritando mientras sus pies chocaban contra su espalda y enviaban rayos a través de sus extremidades. Lindy hizo una mueca cuando el niño levantó el pie y pisó fuerte por segunda vez, escuchando que se le rompían las costillas mientras sacaba a la niña de la pelea para siempre. Uno de los portadores del escudo fue el siguiente en caer. Jibo atrapó su espada en una mano, lo que le provocó un corte sangriento en la palma antes de golpear 2 veces la ingle del niño con una rodilla cargada de rayos. Ya no había más conversaciones, no había más tiempo para ello mientras los combatientes restantes se enfrentaban en medio de truenos retumbantes y luces intermitentes, reduciendo el terreno a poco más que un páramo quemado. Sin embargo, a pesar de lo llamativo de la exhibición, Lindy rápidamente se dio cuenta de algo desagradable. El brazo restante de Gan estaba enredado en los cables de Lu Feng. Su inútil brazo derecho empeoraba, temblando espasmódicamente mientras las flores continuaban saliendo de los huecos de su armadura, con sus pétalos goteando sangre fresca. Gan Wangli gritó furiosamente, su armadura ensanchaba oro y sus manos doradas se formaban en el aire detrás de él, unidas a brazos que eran más como látigos sinuosos. 3 arremetieron, 2 golpearon las defensas de Ji-Ron y lo hicieron retroceder, mientras que el tercero atacó a Lu Feng, hinchándose hasta alcanzar un tamaño titánico y estrellándolo contra el suelo con la palma. No fue suficiente. Incluso con sus sentidos apagados, Lindy sabía que la técnica de Gan Wangli era muy agotadora por la forma en que su aura se atenuaba y su pecho se agitaba de esfuerzo. Gan Wangli se lanzó contra Ji-Ron mientras el niño esquivaba con desprecio un par de flechas disparadas por los aliados restantes de Gan. Se movía con una gracia imposible para alguien tan grande y voluminoso como él. Pero con un solo brazo y su herida continua, no fue suficiente. Ji-Ron era un borrón actínico y parecía más seguro con cada esquiva exitosa. Un alambre chisporroteante de carmesí serpenteaba desde el cráter en forma de palma y se enrollaba alrededor del tobillo de Gan Wangli, dándole un solo tirón brusco. Tropezó, cayó sobre una rodilla, y Ji-Ron brilló allí, con ambas palmas presionadas contra la extensión raspada de la placa torácica de Gan Wangli. Una ráfaga de relámpagos brotó de la espalda de su compañero, y su grito de dolor fue ahogado por el trueno que ocurrió un momento después. Gan Wangli cayó. Sus aliados restantes no duraron mucho después de eso. Jibo escupió a un lado mientras el último niño que empuñaba un escudo caía al suelo. «Te ves como una mierda, chico bonito», comentó, mirando a Lu Feng. «Saborea este momento», respondió su compañero. Lu Feng lucía terrible. Un ojo estaba hinchado y cerrado, su ropa estaba muy destrozada y todo su torso parecía un hematoma gigante. «Es el único momento en el que podrás decir que eres más guapo que yo». Ella frunció el ceño al ver a Ji-Ron poner los ojos en blanco y alejarse del cráter donde había caído Gan Wangli antes de que su cuerpo se desvaneciera. «Como si me importara», replicó irreverentemente. «Entonces, hemos terminado o...». Lu Feng abrió la boca para responder pero nunca tuvo oportunidad. El otrora apuesto niño fue consumido por una enorme columna de polvo cuando algo se estrelló contra él con una fuerza terrible y atronadora, rompiendo otro cráter en el campo lleno de virutas. Solo le tomó un momento hacer la conexión sobre lo que acababa de suceder. Cuando el polvo se disipó, vio a Anfang parado allí, con un pie sobre la espalda de Lu Feng mientras levantaba su martillo, con la cabeza moteada de sangre y cabello. Ji-Ron ya había vuelto a adoptar una postura de lucha y su expresión de repente se volvió cautelosa. El niño mudo simplemente giró los hombros y arqueó una ceja.
golpeando la palma de su martillo en su palma en respuesta. Una sonrisa comenzó a estallar en el rostro de Ji-rong, pero luego sonó un gong fuerte y penetrante. La visión de Lindy sobre la pelea se desvaneció, dejándola una vez más mirando la arena con normalidad. Se acabó. Lindy miró las otras arenas y encontró cada una despejada, dejando solo 2 discípulos de pie. Sus ojos se centraron inmediatamente en la segunda arena. En él, Chu Son estaba de pie, sufriendo una docena de quemaduras de aspecto feo, y Xiulan también estaba de pie. Xiulan se veía algo peor por el desgaste, su cabello muy torcido y un ceño fruncido en la cara. Su espalda estaba mojada de sangre cuando alguien le clavó una cuchilla. Ella acunaba su brazo malo con cuidado y su muñeca estaba doblada en un ángulo incorrecto. En cuanto a los estadios restantes, como era de esperar, San Lilin y Kang Xiao salieron victoriosos en el primero, y en el tercero, vio a Wen Ai y a un chico guapo que reconoció vagamente de la fiesta de chicas. Su mirada se dirigió a Kai Renxiang, cuya expresión bien podría haber sido tallada en piedra. Ella no necesitaba palabras para entender. Como única sirvienta restante de Kai en el torneo de Año Nuevo, Lindy no podía darse el lujo de perder su preliminar o incluso dar un mal espectáculo al ganar. Ella escuchó con medio oído mientras el jefe de la secta Joan hablaba, felicitando a los vencedores por su destreza y elogiando su habilidad. También indicó que cualquier vencedor herido debía acudir rápidamente a la enfermería donde habían sido enviados el resto de los discípulos derrotados. Mientras él hablaba, ella le echó otra mirada a Kai Renxiang. El día de la niña había sido bastante pobre hasta ahora. Entre las buenas noticias de su madre y ahora esto. Podría haber sido impulsivo, pero Lindy no podía simplemente no hacer nada. Con sus mangas largas ocultando el movimiento, dejó que sus dedos rozaran el dorso de la mano de su señor, llamando su atención. Al mirar sin girar la cabeza, Lindy hizo todo lo posible para proyectar confianza en su expresión. Sin palabras, no podía hacer mucho, pero ella captó algo en la mirada de la otra chica y recibió el más mínimo y superficial gesto de asentimiento. Aunque la expresión de Kai no cambió, Lindy pensó que vio los hombros de la otra chica enderezarse casi imperceptiblemente. No hubo tiempo para mucho más ya que fueron llamados a sus respectivas etapas. Bai Meisen y Kai Renxian tenían cada uno su propia arena, junto con una gran cantidad de segundos reinos muy desafortunados. Anjian y la mayoría de los discípulos mayores restantes fueron al tercero. Lindy pasó al cuarto. Con ella vinieron Zenu y una mezcla de otros discípulos, la gran mayoría de los cuales estaba bastante segura habían sido partidarios del sol. A excepción de Zenu, quien la miró con una expresión de vago interés, ninguno de ellos parecía muy feliz de verla, pero tampoco parecían sorprendidos. Zenu había limpiado. Llevaba un par de pantalones negros holgados sostenidos por una faja gris, pero no se había molestado en hacer nada más. Idolatraba al Elder Zhou o algo así. Ella apartó la mirada de él resoplando. Por supuesto, ella sería la única en la segunda ronda que tendría competencia entre pares. Después de ver la composición del preliminar de Gang Wangli, con 3/3 reinos del primer año metidos en una arena y 2 de ellos aliados contra su compañero de servicio, Lindy sospechó manipulación. Pero no tenía sentido quejarse. Lindy se preparó cuando las formaciones comenzaron a iluminarse y la arena se volvió borrosa y se desvaneció, solo para reírse cuando se encontró parada hasta los tobillos en la nieve sobre un acantilado pedregoso, una lenta lluvia de copos de nieve ocultando el cielo de su vista. Parecía que Xin y el Elder Jiao la estaban cuidando porque reconoció estos acantilados. ¿Cómo no iba a hacerlo cuando había viajado de un lado a otro durante meses para conocer a su mentor, Sekin? Ahora necesitaba decidir cómo manejar a sus competidores. Lindy movió su muñeca, expresando su flauta desde dentro de su anillo mientras los ecos de su risa se desvanecían en el cielo nevado. Había tantas cosas que necesitaba considerar. ¿Cómo se reflejaría su actuación en Kai Renxian tras el fracaso de Gang Wangli? La probabilidad de derrota si decidiera enfrentarse a Zenu. Los efectos que podría tener en sus amigos, combates eliminatorios si permitiera que pasara a otro tercer reino. ¿Qué tácticas obtendrían la mayor aprobación de la audiencia? Eso y más pasaron por sus pensamientos, pero Sixian tentada, el espíritu lee su estado de ánimo perfectamente. Zengi preguntó un momento después, sintiendo su indecisión.
Lindy dejó escapar un suspiro y miró hacia el acantilado. Podía sentir a otros discípulos, velas distantes en la tormenta. Todavía no, hermanito, murmuró, llevándose la flauta a los labios. Pronto tendrás tu oportunidad. Lindy sabía objetivamente que era poderosa para un discípulo exterior. En menos de un año, había llegado al punto en que podía escapar de las garras de San Leland y obligar a Bay Mason a tomarla en serio. Solo había un puñado de otras personas que, siendo realistas, podían ser llamadas sus pares. Ella todavía no se sentía así. Podía cazar bestias y tratar con espíritus, pero cuando se trataba de luchar contra la gente, todavía se sentía como una ladrona. Esconderse y correr eran sus tácticas preferidas, era conservadora con sus técnicas y rara vez se mostraba. Era hora de romper ese patrón. Comenzó a sonar una canción suave y melancólica. De su flauta brotaba niebla, una cascada turbulenta de nubes pegajosas y empalagosas que rápidamente la velaban y fluían hacia afuera. Consumió al acantilado y se extendió cada vez más a medida que Lindy empujaba cada vez más y hacia su construcción. Las sombras negras parpadeantes tomaron forma, rojas de ojos y negras de garras, a medida que la niebla se hacía aún más espesa, adquiriendo un gran peso debido a la protección que le aplicaba. La risa de Sixian resonó suavemente en sus oídos mientras Lindy bajaba su flauta y tragaba una pastilla, restaurando la mayor parte del li que acababa de gastar. ¿Qué es tan gracioso?, ella preguntó distraídamente mientras comenzaba a caminar hacia el acantilado, con su melodía todavía sonando a su alrededor. El espíritu respondió juguetonamente. Lindy miró hacia arriba a la astilla plateada que sonreía desde el cielo nevado. Supongo que sí, estuvo de acuerdo, llegando al borde del acantilado. Nada como un lindo paseo a la luz de la luna, dijo antes de que su cuerpo se disolviera en la oscuridad y fluyera sobre el borde pedregoso como agua oscura, llevándose consigo el agitado banco de niebla empalagosa. Forja del destino. Capítulo 190 o preliminares 6. Zhou Chen frunció el ceño ante sus compañeros mientras se peleaban como niños. ¿Esta frustración? Parecía que este año no estaba listo para dejarlo todavía. Unirse a la prestigiosa secta Argent Peak debería haber sido una gran oportunidad de avance, y unir su fortuna a la de Sir Con solo debería haber asegurado aún más su oportunidad. Se encontraba en la cima del segundo reino con apenas 15 años de edad y probablemente irrumpiría en el tercer reino el año siguiente. En cualquier otro lugar, en cualquier otro momento, eso habría sido suficiente. Sin embargo, allí estaba, teniendo que formar equipo con esta chusma de plebeyos y descendientes de insignificantes casas baroniales solo para tener la oportunidad de pasar al torneo real. Solo podía maldecir su fortuna porque tantas casas poderosas habían decidido apilar sus propios vástagos unos contra otros aquí, precisamente. El hecho de que se les unieran tantos cultivadores comunes de un talento extraño añadió sal a la herida. «Deja de pelearte», espetó, golpeando la culata de su lanza contra el suelo cubierto de nieve. «El plan es sencillo, ¿no?» «Es fácil para ti decirlo», se quejó uno de los impertinentes plebeyos. Miró fijamente al niño, quien frunció el ceño y cruzó los brazos. «No eres tú quien tiene que mantener la línea. Solo gracias a mí tendrás la oportunidad de atacar a esa miserable chica», gruñó Zhou Chen. «El talismán que disipará la niebla del furtivo fue proporcionado por mi casa. A él también le había costado. Su padre se había disgustado a costa de equiparlo con algo tan potente, pero cuando supo que lo enfrentarían a aquella muchacha, no tuvo más remedio que tragarse su orgullo y suplicar por su uso. Todavía recordaba a la pequeña rata desgarbada y sencilla que tropezaba por la montaña en la ignorancia a principios de año. Recordó sus engaños durante la prueba del Elder Zhou, empujándolo a ese miserable pozo y tomando la posición que debería haber sido la suya. Recordó la humillación que había sufrido en la emboscada organizada por Kang Xiao al vástago Bai y de caer con ese gusano Yan Renzu después de que Sir Kang lo abandonara por su fracaso. Si le hubieran dado un décimo de la buena suerte que había disfrutado una rata como ella. Guisando en su ira, Zhou Chen soportó las disputas de los demás mientras finalmente decidían las líneas de batalla y se alejaban, abanicándose para comenzar su búsqueda del objetivo. Probablemente sería difícil. Después de todo, la rata era buena escondiéndose. Fue, por supuesto, en ese momento cuando escuchó las débiles notas de esa condenable canción,
resonando en el campo nevado en el que se habían reunido. Su mirada se dirigió hacia los acantilados negros que se alzaban sobre él y lo vio. Una ola titánica de niebla fluía por las laderas. Escuchó a los demás gritar de alarma, reorientando su formación hacia el enemigo. Sintió que su boca se secaba mientras corría hacia ellos, fluyendo con la velocidad y la furia de una inundación primaveral. ¿Desde cuándo has sido capaz de invocar tanta niebla? ¿Cuándo había sido tan rápida? Apretando los dientes, Zhou Qian levantó su brazo derecho, envuelto en la larga cadena de cuentas que formaban el rosario del resplandor ondulado, y gritó la señal a los demás para que prepararan su ataque. Ahora no podían permitirse un error. Cuando el borde delantero de la niebla envolvió a los dos niños del frente, canalizó su y hacia el rosario hasta que las cuentas comenzaron a brillar y luego a agrietarse mientras sobrecargaba el talismán, preparando su función de emergencia. Mientras los primeros zarcillos de niebla se enroscaban alrededor de sus tobillos, empujó su mano hacia adelante con un grito triunfal. Las cuentas en su brazo explotaron violentamente, una ola ondulante del visible lago y estalló hacia afuera a través de la niebla, dejando su brazo entumecido. La niebla no desapareció. Se aclaró y se hizo más delgado, pero no desapareció. La muchacha a su derecha, con su arco y sus flechas imbuidos de suficientes técnicas de apoyo y talismanes para brillar como un sol en miniatura, perdió su disparo con un aullido de viento y truenos, pero la sombra apenas visible en el centro de la niebla simplemente parpadeó hacia un lado, evitando el proyectil con despectiva facilidad. O tal vez nunca había sido el lanzador de la técnica en primer lugar. Zhou Qian retrocedió y la alarma aumentó mientras rechazaba las garras sombrías de una cosa retorcida que había buscado su garganta. La niebla se hizo más espesa una vez más, enfriándolo hasta los huesos mientras se arrastraba por sus extremidades y se filtraba en sus canales, filtrándose con su vigor. Escuchó a los demás gritar y pelear y se giró para encontrarlos, pero ya no eran visibles. De todos modos, se abrió camino hacia los sonidos. La espada veloz de su lanza ahuyentaba a los fantasmas y agitaba la niebla a su alrededor. Mientras tanto, esa horrible canción sonaba incesantemente. Zhou Qian maldijo, su punta de lanza atravesó el retorcido fantasma de un lobo y se lanzó hacia donde recordaba haber visto por última vez a sus aliados. Esto no debería haber sucedido. Su talismán debería haber destruido cualquier construcción y que no estuviera en el cuarto o quinto paso del tercer reino. Esa maldita rata plebeya. No fue justo. Se atragantó al oír cantar una voz alta y clara. Su lanza cayó de sus dedos sin nervios mientras un frío horrible lo azotaba, congelando su carne y congelando su y. En su debilidad, los fantasmas lo desgarraban, garras sombrías desgarraban sus túnicas y su piel por igual. Mientras caía de rodillas, la vislumbró en la niebla, de pie sobre una roca. En la niebla y la oscuridad, lo único que podía distinguir eran sus ojos, brillando como trozos de hielo glacial. No había nada en esa mirada. Sin piedad. Sin reconocimiento. Sin ninguna preocupación. ¿Era realmente tan pequeño? Lindy apartó la mirada de su enemigo mientras su cuerpo se disolvía en luces brillantes. Eso había sido alarmante, admitió en privado. El talismán que había utilizado había despojado a Traveler's End de su niebla en un instante, pero afortunadamente, su técnica había hecho su trabajo y absorbido el disipador, dejando su niebla aún activa. Los frenéticos intentos posteriores de la otra discípula por disipar su niebla habían sido inútiles, demasiado débiles con diferencia. Aún así, probablemente fue lo mejor que sacó ese de forma permanente. Quizás tenía otros trucos bajo la manga. Xixiang se rió. Limi maldijo en voz baja. Si los discípulos eran expulsados de la arena, ella no podría drenar su y para restaurar el suyo. Hasta ahora había podido recuperarse casi a su máxima capacidad barriendo los estrechos barrancos y acantilados, bailando alrededor de varios discípulos y dejando que su elegía hiciera su trabajo. Era hora de dejar de hacer tonterías. Ella podía sentir a Zenu desde aquí. El otro niño no hacía ningún esfuerzo por ocultar su aura, y sin el ruido de la multitud, destacaba como una montaña entre guijarros. Con una pequeña flexión de sus piernas, Lindy saltó desde la roca hacia el acantilado, usando la superficie para saltar al otro lado del campo de nieve, con sus extremidades arrastrándose hacia las sombras mientras el viento aullaba en sus oídos. Saltando y corriendo a través de los acantilados familiares,
Los discípulos huyeron ante su niebla, y ella los siguió, cambiando de rumbo lo suficiente como para enredarlos en la niebla durante unos momentos para recuperar el y que pasó manteniendo activa su técnica de bailarina de la media luna sonriente. No tardó mucho en encontrar la meseta en la que estaba acampado Zenú. Fue una visión preocupante. Lo que había sido un campo rocoso abierto era ahora una extensión burbujeante de barro húmedo. La nieve cayó sobre el campo pegajoso e inmediatamente se derritió, dejando charcos de agua estancada y arcilla blanda expuestos al aire libre. En el centro, sobre una plataforma desmoronada de piedra todavía seca, se encontraba Zenú, con los ojos cerrados y los brazos cruzados sobre su pecho desnudo. Sus antebrazos y manos estaban vestidos con brazaletes de cuero y guantes con costuras ligeramente brillantes. Sus ojos se abrieron de golpe cuando ella se acercó y él se volvió hacia ella, con una sonrisa floreciendo sobre sus pálidos rasgos. Parece que esto no va a ser aburrido después de todo, dijo alegremente, mirando hacia la nube agitada de su niebla que se aproximaba. ¡Ay de atún sí! Lindy no respondió cuando saltó del último acantilado, llevando consigo su niebla, y expresó su espada voladora, cuyo canto se unió al suyo. Se arqueó hacia arriba, activando los poderes de su vestido para permanecer en el aire incluso después de que se agotara la impresionante fuerza de su salto. Mantuvo sus ojos fijos en Zenú mientras dejaba que el calor vital de la madera se mezclara con la fresca ausencia de oscuridad, una gruesa armadura parecida a una corteza formada por y crudo que se extendía sobre su cuerpo en un instante. Zenú tampoco estaba inactivo. Glúteos brillantes de diamantes negros se extendían por sus manos y antebrazos mientras los levantaba para adoptar una postura preparada. Entonces la niebla estaba sobre él. El niño de cabello oscuro retrocedió con el ceño fruncido mientras múltiples técnicas lo atacaban simultáneamente, con su inquieto y reflectante ondulando bajo el asalto. Los fantasmas arañaban inútilmente su piel cada vez más blindada, pero ella encontraba su espíritu menos vigilado. Las notas empalagosas y agotadoras de su elegía encontraron aceptación, pero la niebla no había logrado nublar sus sentidos. Sus ojos siguieron su silueta mientras ella volaba por encima. Un estruendo que resonó en el aire fue la única advertencia de su contraataque. Un geyser de barro explotó violentamente hacia arriba y ella voló fuera del camino. Siguieron un segundo y un tercero, lo que la obligó a girar y torcerse locamente en el aire para evitarlos. Cuando salió del guante, Zenú ya no estaba en su vista. Ella todavía podía sentir su I, pero ahora estaba debajo del barro, su aura escondida debajo del I que saturaba todo el campo. Peor aún, descubrió que su niebla no podía penetrar el suelo húmedo, infundido por su propio I. Lindy aterrizó, aferrándose a la ladera de uno de los acantilados y supervisando el campo con el ceño fruncido. Esto iba a ser difícil. Por un momento, miró fijamente la llanura de barro artificial de abajo, dejando que el poder del espejo argento fluyera a través de sus ojos para tratar de determinar la posición de su enemigo en el lodo, pero resultó infructuoso. Sui estaba tan bien mezclado que era casi como si. Sixian reflexionó. Zengi exclamó un momento después, aparentemente sin querer ser eclipsado por Sixian. Lindy no se tomó el tiempo de responder mientras saltaba de nuevo, desdibujándose en una raya negra a medida que el poder de su vestido se apoderaba de ella. En el momento en que su niebla tocó el ondulante del campo de barro, cantó las primeras notas agudas de la serenata del alma congelada, y debajo de ella, el agua y el barro se congelaron en una raya de 1 metro de largo. Se escuchó un profundo gemido retumbante proveniente del barro de abajo y una fluctuación en él y que confirmó su teoría. El campo de barro era la bestia espiritual de Zenú. Zenú no aceptó su invasión sin represalias. Wati se estrelló contra sus meridianos, arrastrándola hacia la tierra a pesar de sus esfuerzos por reprender el ataque espiritual. Lindy sintió que el letargo inundaba su cuerpo y la necesidad de simplemente acostarse para una larga siesta bajo el húmedo sol del verano surgía en sus pensamientos. Sixian reprendió, el propio y caótico del espíritu surgió, expulsando al ifangoso invasor. Lindy se retorció violentamente hacia un lado en el momento en que su energía regresó, evitando la columna de piedra preciosa negra afilada que había surgido del barro de abajo. Su brillante superficie explotó hacia afuera mientras ella lo hacía. Docenas de agujas zigzagueantes de roca afilada brotaron para atraparla fuera de lugar, pero rasparon inofensivamente el hi de madera que infundió su vestido y carne, drenando solo su hi. Lindy hizo una mueca mientras volaba hacia arriba,
acelerando hacia los acantilados para salir del alcance de los ataques de Zenú. Esto no iba a ser fácil, pero ahora tenía un plan. Como el campo era su espíritu atado, entonces ella podía apuntarlo con su niebla, incluso si no podía llegar a él directamente. Por ahora, sin embargo, necesitaba recuperar el y con el que acababa de luchar. Los demás discípulos se estaban dando cuenta de su estrategia. Cuando volvió a pasar, serpenteando a través de las montañas para atacar, drenar y dejarlos atrás, muchos intentaron correr o esconderse en lugar de enfrentarla. Los antiguos subordinados de Kai, los pocos que había aquí en este ámbito, también parecían aprovecharse si la reducción en el número de objetivos era una indicación. Lindy frunció el ceño. Ella tenía un límite de tiempo. Su segundo asalto a Zenú fue mucho menos directo que el primero. Ella descendió sobre él desde los acantilados de arriba como una tormenta repentina, dando vueltas alrededor de su bestia espiritual al borde del alcance de su niebla, de modo que solo unos pocos metros se superponían al barro a la vez. Sintió el descontento de la bestia en la tierra retumbante mientras huía era minado, poco a poco. Varias veces sintió un intento de disipar la onda de su niebla hacia afuera, pero simplemente salpicó su propio y inútilmente. Lo más problemático fue esa técnica que inspiraba letargo que él seguía lanzando sobre ella, pero afortunadamente, Sixian se encargó de eso. Vislumbró a Zenú una o dos veces, notando la creciente frustración en su rostro. Después de las primeras pasadas, ella tenía una buena idea del alcance de sus lanzas de diamantes, e incluso cuando él le lanzaba las cosas retorcidas, no eran demasiado difíciles de evitar a esta distancia. Ella mordisqueó los bordes de su espíritu con niebla, escarcha y canciones, desgastándolo lentamente. Quizás no fue la táctica más gloriosa, pero Lindy pensó que había cierta belleza en la inevitabilidad de su fin. Desafortunadamente, la necesidad de mantenerse en vuelo, lejos del suelo fangoso que era su dominio, agotó rápidamente sus reservas, obligándola a retirarse para recuperarse. A medida que disminuía el número de discípulos escondidos en la montaña, encontrar presas fáciles se hacía más difícil. Este fue el punto en el que su plan encontró su primer gran problema. Mientras buscaba un segundo reino que huía, sintió que Zenú y Eli de su espíritu, ese aura imponente que le había permitido encontrarlo, se encogían hacia adentro y se desvanecían de su vista. Lindy consideró el problema mientras se abalanzaba sobre la niña que huía y que estaba persiguiendo, dejando que la niebla la alcanzara y drenara su. Perder su campo de barro era una desventaja ya que le impedía golpearlo con más fuerza y más directamente, pero también lo mantenía inmóvil. Si ahora él iba a moverse sigilosamente, ella tendría que mantener los ojos abiertos ante cualquier emboscada. Ella asumiría que él podía moverse a través de la tierra de la misma manera que ella podía moverse a través de las sombras y observar su equilibrio. Con eso en mente, Lindy dejó atrás al discípulo que había estado cazando, temblando en la nieve y sin energía. Manteniéndose en las superficies más altas que pudo encontrar, Lindy comenzó a buscar a Zenú. Resultó mucho más difícil de lo que esperaba. Cuando regresó al campo de barro que se secaba y congelaba rápidamente, encontró poco en qué basarse. Ciertamente no había nada tan obvio como las huellas físicas, lo que hacía que lo que había aprendido sobre el rastreo de su Lin fuera prácticamente inútil. Podía sentir las huellas de Sui, o mejor dicho, las de su bestia espiritual, pero solo hasta que llegó al acantilado que había estado usando como trampolín al atacarlo. Allí entró en la roca y se desvaneció más allá de sus sentidos. Su cabeza se sacudió un momento después cuando sintió una ráfaga de Sui hacia el este. A toda velocidad, voló hacia el lugar, solo para encontrar nieve perturbada, una mancha de barro líquido y la luz que se desvanecía de un discípulo que había sido derrotado. El siguiente cuarto de hora lo pasamos jugando al gato y al ratón. Mientras perseguía el rastro que se desvanecía de Sui alrededor de la montaña, un discípulo tras otro caían, se ahogaban en el barro, con la espalda cortada por garras de diamante o simplemente arrojados desde los acantilados. Eso no quiere decir que ella no lo alcanzara a veces, cayendo con la furia de una tormenta invernal y golpeando el espíritu que vestía como un traje con canciones y hielo. Cada vez que ella lo encontraba y lo golpeaba, él simplemente se hundía nuevamente en la tierra, con una sonrisa exasperante en su rostro mientras su niebla lo cubría. Ella podía sentir que la bestia de barro se debilitaba con cada enfrentamiento hasta que al menos se desmoronaba, desvaneciéndose nuevamente en este dantiano, pero incluso la pérdida de su bestia espiritual llegó demasiado tarde.
El niño demostró ser absurdamente resistente, y una losa gris pizarra de piedra pulida tan grande como un hombre adulto que parecía ser su arma de dominio brillaba para absorber sus ataques antes de desaparecer nuevamente en su dantian. Cuando la montaña alcanzó su punto máximo y su niebla se desvaneció, Lindy frunció el ceño al niño que ahora estaba frente a ella en la arena. No es justo enojarse cuando eres tú quien jugó sucio primero, señaló Zenu perezosamente. Lo sé, resopló Lindy. ¿Cómo seguiste escapando de mi niebla incluso después de salir del campo de barro? Sentí que te atrapaba. Inclinó la cabeza hacia un lado mientras la arena comenzaba a aclararse. ¿Cómo seguiste descartando mi arte de Languid Summer sin siquiera bajar el ritmo? Buen punto, Lindy respondió de mala gana, pero no respondió lo contrario. Ella no iba a revelar a Sixian simplemente si no fuera necesario. ¿Tenía también un segundo espíritu? Sin duda eso sería un cambio. Pocos discípulos tenían espíritus, y de los que tenían más de uno, ella solo conocía a sí misma y a Bai Mason. Lindy miró a su alrededor mientras el cielo volvía a aparecer y notó, un tanto tímidamente, que las otras 3 arenas ya estaban despejadas. Kai Renxiang y un ex ejecutor se pararon en uno mientras Mason y un niño bastante feo compartían el segundo. Anjian quedó en tercer lugar, luciendo muy maltratado mientras se apoyaba en Eijin en busca de apoyo, junto con un año mayor restante. Con nuestro partido final finalmente decidido, una voz anunciada cuando Lindy miró hacia arriba y se encontró con los ojos grises como la tormenta del jefe de secta Yuan, mirando hacia su arena con una expresión ligeramente divertida, llamo a este primer día a su fin. Felicitaciones a todos nuestros excelentes discípulos que han pasado por este crisol inicial. Lindy escuchó mientras el jefe de la secta realizaba las formalidades para finalizar los preliminares, uniéndose a los otros ganadores en una fila mientras estaban frente a la audiencia. Si bien primero tendría que hablar con Kai Renxiang y Gang Wangli, tendría algo de tiempo libre entre ahora y la fiesta de los Campos Dorados por la noche. Lindy cruzó las manos en su regazo, manteniendo su expresión neutral. Frente a ella, en la sala de reuniones sin ventanas del segundo piso del edificio del torneo, Kai Renxiang estaba sentada con los ojos cerrados y respirando profundamente. La única señal evidente del estrés de la otra niña era el rápido golpeteo de uno de sus dedos sobre el reposabrazos de madera de la silla. El jefe de la secta, Yuan, había terminado su discurso hacía apenas unos minutos, dando permiso a los ganadores reunidos para salir. Kai Renxiang le hizo un gesto para que la siguiera, y así lo hizo, deteniéndose solo para dar un pequeño gesto de reconocimiento a Anjian y Bai Mason. Desde entonces, Kai Renxiang aún no había hablado y Lindy no estaba dispuesto a ser quien rompiera el silencio. Lo hiciste bien. Lindy levantó la vista mientras su señor hacía precisamente eso. Aunque cometiste un error táctico al final, el resultado siguió siendo favorable. Gracias, respondió Lindy, frunciendo el ceño ante la evaluación. ¿Cómo podría haberlo hecho mejor?, ella preguntó. Ella realmente no podía ver dónde podría haber mejorado a menos que hubiera tenido suerte con Zenu. Tu estrategia general estuvo bien pensada, explicó Kai Renxiang, abriendo finalmente los ojos y encontrando la mirada de Lindy. Una vez que quedó claro que no podía superarlo, habría sido mejor encontrar al menos a uno de los discípulos menores a quien proteger. Ella no había pensado en eso, pero probablemente habría obligado a su oponente a acercarse a ella o lo habría hecho parecer un cobarde si se hubiera negado a participar. Lo recordaré en el futuro, reconoció Lindy antes de cambiar de tema. ¿Tu propio partido salió bien, Lady Kai? Ella sabía que la otra chica no habría tenido problemas, así que la verdadera pregunta que estaba haciendo. Las comisuras de los labios de la niña, que brillaban tenuemente, se curvaban hacia abajo. Logré lo necesario. No me importa mucho el método que me obligaron a utilizar, dijo, golpeando sus dedos contra el brazo. Puede que ese haya sido el punto, añadió finalmente en un tono sospechosamente cercano a una queja. Lindy dejó que el silencio se extendiera antes de preguntar, ¿cómo fue tu partido? Kai Renxiang dejó escapar un aliento frustrado. Me dejaron enfrentarme a mis enemigos en una llanura abierta. Dada la debilidad de mi oposición, incluso haber sido visto como alguien que hacía un esfuerzo serio habría sido un fracaso de mi parte, como también lo habría sido permitir que el proceso preliminar continuara durante demasiado tiempo. Al final,
Elegí hacer uso del arte del tirano incandescente de mi madre para forzar la sumisión en un instante, dijo, frunciendo el ceño cada vez más. No me gusta la naturaleza indiscriminada de la técnica suprema del arte. Lindy abrió la boca para preguntar cuál era el arte, pero luego miró hacia el débil halo de luz detrás de la cabeza de la niña y recordó esa terrible presión exudada por su madre. Estaba bastante segura de que ya lo sabía. Bueno, lograste demostrar tu fuerza, ¿verdad? Ella señaló, esperando el gesto superficial de su señor antes de continuar. Entonces está bien. A veces, ocurren garantías. No era como si nunca hubiera causado daños en el proceso de salirse con la suya tras un robo cuando el sigilo fallaba. Tengo que preguntar. ¿Pero por qué la composición de las preliminares estaba tan claramente en nuestra contra? Considero que mi comprensión de los pensamientos de mi madre sobre el asunto es deficiente, admitió Kai Renxian, mientras la luz pálida que brillaba detrás de su cabeza regresaba lentamente a un brillo más saludable. Imagino que estaba destinado a poner a prueba aún más mis habilidades, teorizó lentamente. Sin embargo, al permitir que otros ejerzan ese poder abiertamente, aquí en Emerald Seas, frente a sus propios ojos. Todas mis lecciones dicen que esto es una pérdida de prestigio para los Kai. Quizás la duquesa considere eso como un costo aceptable. Lindy se cubrió. Ella no sabía mucho sobre este tipo de cosas, pero en su único encuentro con la mujer, sintió una cierta actitud irreverente en su comportamiento. Su señor meneó la cabeza y los pendientes de diamantes colgantes que se había puesto para el torneo tintineaban levemente. Quizás. Y, sin embargo, nunca he conocido a mi madre aceptar un desaire sin ofrecer respuesta, ni siquiera al servicio de otros objetivos. Quizás sea simplemente mi inexperiencia, pero siento que me falta alguna parte del patrón que ella está tejiendo. Lindy miró hacia arriba mientras sentía que la presencia se acercaba desde afuera. Sui estaba silenciado y balbuceaba abajo. Kai Renxian también se quedó en silencio. Su expresión de consternación se suavizó hasta convertirse en su habitual expresión severa mientras se levantaba de su asiento justo a tiempo para que sonara el fuerte sonido del llamador de la puerta. Entra, dijo Lady Kai, y todos los pequeños rastros de frustración y emoción en la voz de la niña se desvanecieron. Lindy ignoró los murmullos de Sixian sobre la naturaleza deliberada de esos deslizamientos mientras ella también se ponía de pie con cuidado. La puerta se abrió y Gan Wangli entró, luciendo realmente pequeño. Vestido con una sencilla túnica plateada, parecía disminuido. Mientras la puerta se cerraba silenciosamente detrás de él, el niño alto primero cayó de rodillas sobre la delgada alfombra y luego cayó hacia adelante en una reverencia total con un ruido sordo. Lindy hizo una mueca ante el sonido de su frente golpeando el suelo. Miró preocupada a Kai Renxian, quien miró a Gan Wangli sin expresión. Barón Gan, explique su fracaso, afirmó sin rodeos. No tengo explicación suficiente para el insulto que he permitido que te traten, respondió Gan Wangli, con la voz apagada por la alfombra. Tanto la preparación como la fuerza de este sirviente eran insuficientes. Lindy se movió incómodamente en el borde frágil de la bulliciosa voz del niño. Solo puedo pedir perdón por mi debilidad, Lady Kai. El silencio cayó tras las palabras de Gan y Lindy miró subrepticiamente a Kai, cuya expresión no había cambiado. A medida que pasaban los segundos, la atmósfera en la habitación se volvía más incómoda, pero Lindy mantuvo la paz de todos modos. Finalmente, Kai Renxian habló y sus palabras fueron sin piedad. Entonces no tienes excusa, dijo con calma. El fracaso es totalmente tuyo y, como tal, tendrás que trabajar sin pausa para redimirte. Como ya no te es posible estar a mi lado, tendrás que ser reasignado. Vio los puños de Gan Wangli apretarse y se encontró deseando que Kai fuera más comprensivo aquí. Sixian suspiró irritablemente. Lindy bajó la mirada al suelo. Ella sabía que Gan no lo haría. Su señor continuó hablando, sin tener en cuenta la conversación interna de Lindy. En el año siguiente, será vuestro deber mejorar la disciplina en la secta exterior. Recluta a los talentosos en mi nombre y conviértelos en luchadores dignos del Kai. Muéstrele a la provincia nuestro poderío el próximo año. En esto tendrás la oportunidad de recuperar tu honor como mi escudo, ¿entiendes? Por supuesto, mi señora Kai, Gan Wangli prometió fervientemente.
No me atreveré a traer tanta vergüenza a tu nombre otra vez, llevaré tu generosidad en mi corazón, incluso en tu ausencia. Kai solo hizo un pequeño gesto de asentimiento en respuesta antes de mirar a Lindy. Confiaré en usted el próximo año, baronesa Lin. Espero que estés a la altura de la tarea. Le agradezco su confianza, Lady Kai, respondió ella, cayendo también en la formalidad. Haré todo lo posible para resolver cualquier problema que encuentres. Muy bien, dijo la chica vestida de blanco, dejando escapar un suspiro. Lindy, estás despedido. Hay algunos asuntos privados que debo ocuparme. Pero ella no estaba despidiendo a Gan. Ella hizo una reverencia y ofreció algunas palabras formales de despedida antes de dejar que Kai se encargara. Cuando salió y se giró para cerrar la puerta, sorprendió los hombros de Gan temblando y la mano de Kai sobre su hombro, consolándolo. Lindy apartó la mirada y cerró la puerta. Algunas cosas no debían verse.